Bueno, muchas gracias por su presencia acá en el primer simposio internacional Cartografías Territoriales del Saber en la Educación Virtual. El presente simposio, Cartografías Territoriales del Saber en la Educación Virtual, es un espacio académico de diálogo, reflexión y retroalimentación en el marco de la presustentación de anteproyectos de investigación de los estudiantes de la maestría en educación virtual de la séptima promoción. Este encuentro tiene como propósito visibilizar los avances investigativos de los maestrantes y propiciar un escenario de conversación crítica con los jurados académicos, orientando al fortalecimiento conceptual, metodológico y contextual de las propuestas de investigación. En este sentido, el simposio se configura como un espacio de retroalimentación que busca gestionar espacios de conversación que permitan mostrar aquellas narrativas que emergen desde cada territorio. En este momento doy la bienvenida al doctor Luis Felipe Navarrete, doctor en comunicación, lenguajes e información en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en humanidades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con la conferencia Investigar en la era de la hipercomunicación. Adelante, profesor, un gusto saludarlo. Profe, no lo escuchamos. Hola, hola Fabián, buenas tardes. ¿Ahí me escucha? Listo, perfecto, lo escuchamos, profe. Adelante. Bueno, Fabián, un gusto saludarle. Buenas tardes para todos los que están presentes en este escenario. Espero estén muy bien y pues celebro el podernos encontrar aquí pues en este espacio. Eh, entonces, bueno, voy a compartirles una presentación. Listo. Entonces, bueno, en torno o con relación a al título de esta conferencia, yo voy a presentarles hoy unos ejes de reflexión. Mm, Son unos ejes que buscan como abrir pues nuevas preguntas o nuevas dimensiones para que tengamos en consideración al momento de hacer este objetivo, ¿no? Que es el que nos convoca en el evento de hoy, en el interés de hacer cartografías de los territorios de la educación virtual. Entonces yo voy a plantearles, como les decía, 6 ejes de reflexión, o bueno, una serie de ejes de reflexión, pero que para ubicar el punto de partida están pensados o están conceptualizados desde el campo de la comunicación. ¿Listo? Entonces, el primer eje de reflexión es un desplazamiento de la idea de la comunicación como un proceso organizado, bien estructurado, controlado, con unos fines específicos y empezar a entender las dinámicas comunicativas dentro de los entornos o territorios de la educación en la virtualidad, también desde la dimensión del caos, desde el entrecruce de esas diversas capas que componen pues la realidad. ¿Sí? Entonces, en esta medida considero que puede ser relevante considerar aspectos como las rupturas, las tensiones, los procesos de sobreinformación, desinformación, circulación de fake news, así como los encuentros y desencuentros, los conflictos, las desconexiones y los silencios que ocurren dentro de estos entornos. También desde esa primer eje de reflexión considero que puede ser importante, por ejemplo, hacernos una pregunta, ¿no? A todos los actores que estamos involucrados dentro de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, y es una pregunta que puede sonar quizá un poco básica, ¿no? Pero es, por ejemplo, desde dónde nos conectamos, por ejemplo, cuando nos involucramos en estas experiencias de producción, circulación, consumo de información y de conocimiento,
¿Cuáles son esos espacios que usamos como contextos para vincularnos a través de la mediación tecnológica, ¿no? Nos conectamos desde la oficina, desde el bus, desde la cocina, desde el parque, y parece una pregunta sencilla, pero digamos que se complejiza al momento de entender en términos de estas cartografías necesarias en torno a la masificación de la digitalización, pues cómo esto afecta los procesos educativos y también pues cómo afecta las formas de interacción entre los agentes que hacen parte de estas formas de relacionamiento. Y también, vinculado a este eje, creo que también es importante el ejercicio que yo aquí denomino una autoetnografía. También nosotros como participantes desde el rol de formadores, de investigadores, de estudiantes, es importante también propiciar registros, hacer también un ejercicio de memoria en torno a esas crisis, a esos retos, a la pregunta de cómo hacemos nosotros, por ejemplo, desde la docencia y desde la investigación para actualizarnos, cómo aprendemos para poder narrar en los lenguajes propios de los entornos digitales, cómo solucionamos problemas, cómo nos vemos afectados por estos mecanismos de comunicación y también cómo afectamos y motivamos lo que debemos propiciar en torno a la construcción de conocimiento. El segundo eje que quiero compartir con ustedes lo he denominado mediación tecnológica fuera del aula. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hay una consideración dentro de la limitación al momento de la ejecución de los proyectos de investigación y es concentrarnos como en la superficie temporal y espacial del presente de las dinámicas educativas, es decir, nos concentramos en lo que ocurre en el aula de clases, ¿no? Cómo utilizamos allí la tecnología, cómo aplicamos teorías para propiciar el alcance de unos objetivos de enseñanza o las dinámicas de interacción o las herramientas didácticas que utilizamos en canales o en plataformas como Teams o Zoom, por mencionar algunas de las más habituales. Considero que puede ser sumamente relevante también indagar o ampliar esos límites que a veces nos requiere la delimitación en términos de los proyectos de investigación y pensar los procesos comunicativos que ocurren por fuera de estos escenarios, es decir, ver cómo todos los actores que estamos implicados dentro de estas prácticas usamos otras herramientas para aprender, para entretenernos, para interactuar con los otros, para formar comunidades, para participar de la vida pública. Por ejemplo, cómo utilizamos WhatsApp fuera de la escuela, pero en torno al cumplimiento de unos objetivos de la formación pues integral, en torno a unos saberes, a una construcción ética y política de nosotros como sujetos, ¿no? También cómo ocurren, o más bien qué dinámicas ocurren, por ejemplo, cuando estamos experimentando los videojuegos, redes sociales digitales como TikTok, Instagram, Twitch, también plataformas donde hacemos consumos culturales como Netflix, HBO Max, pues por mencionar algunas de las más populares y convencionales dentro de los usos generales. También cómo intersectamos las experiencias comunicativas que hacemos en la radio comercial, en la radio comunitaria y en los encuentros con otros fuera de la escuela, pero que terminan impactando estos escenarios concretos. Entonces creo que por allí también se puede llegar a vislumbrar un escenario amplio para la investigación. Y vinculado a esto, puede resultar también pertinente, ¿sí? Además, pues interesante, indagar también dentro de los entornos virtuales los espacios o las redes de aprendizaje informal. Por ejemplo, estas comunidades que se están formando y habitando espacios como grupos de WhatsApp o que generan blogs educativos o con otros intereses adicionales o en estas interacciones que estamos generando con las herramientas de inteligencia artificial generativa y donde también se están dinamizando unas formas de construcción del saber que pueden ser positivas o también pueden ser problemáticas, pero que reitero, pues es importante rastrear, ¿no? Como poder hacer este ejercicio de mapeo de esas dinámicas, de esos escenarios y cómo estos escenarios pues se articulan entre sí en torno a esta ecología comunicativa amplia. Ese sería el segundo eje de reflexión que, reitero, conecta desde este interés de pensar o reflexionar
los procesos de investigación en una era de hipercomunicación, donde estos dos ejes ya nos llevan como a cuestionar o a revisar también como una sobreentendida idea de un mundo hiperconectado, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta las brechas, las dificultades de conexión, las dinámicas de poder que ocurren dentro de este escenario. Por eso, digamos que retomo el primer eje de reflexión que les presentaba en torno a entender la comunicación desde su caos, ¿no? Desde la complejidad y las diferentes capas que conforman, ¿no? este entorno o este multientorno de la virtualidad. El tercer eje lo titulé crisis conceptual, pero se refiere no tanto a que exista una crisis ya manifiesta en las teorías y en los conceptos desde los cuales entendemos la educación, la pedagogía, la didáctica, sino la necesidad de que nosotros seamos los que propiciemos esa crisis, es decir, que empecemos a poner en cuestionamiento esos marcos teóricos, esos conceptos tradicionales, y no necesariamente porque nos resulten insuficientes, sino que esto convoca a la necesidad de empezar a teorizar o a generar conceptos desde las realidades, desde los contextos y desde las culturas en donde nosotros vamos a hacer estos procesos de investigación-acción, de observación, de intervención, ¿sí? Es decir, aquí inclusive se puede capitalizar, no desde una mirada meramente económica, sino más bien desde una dimensión epistemológica, las explicaciones y las formas de construcción de sentido que se generan dentro de estos entornos y en la manera en que nosotros nos relacionamos con las tecnologías y otros formatos de aprendizaje en estos entornos. Esta crisis conceptual que considero que es necesario la generemos, seamos unos deconstructores de las teorías y de los conceptos actuales, nos lleva también a indagar o empezar a acercarnos, por ejemplo, a esas reelaboraciones de lenguajes que se están dando dentro de la comunicación en red, ¿sí? También es importante ver esas formas de reelaboración o de reconfiguración que están ocurriendo desde las sonoridades, desde la música, desde los relatos, desde la estética y desde las narrativas. Hoy uno de los conferencistas, el profesor Jairo, hacía por allí un apunte en torno a la necesidad de abrir estas dinámicas desde los enfoques cualitativos de la investigación que nos permitan ver cómo centralizar nuestros objetivos en torno al relato y a la narración, no meramente en la construcción o en la sistematización de datos, sin recortar la importancia que ésta pueda representar como evidencia empírica, sino también desde otras dimensiones más experienciales, más históricas, más profundas en términos de las matrices que hay en nuestras culturas. El cuarto eje propone una idea que ya se ha venido desarrollando ampliamente aquí en el marco de la Universidad de Nariño y sobre todo desde nuestra maestría en educación virtual. Y tiene que ver con cómo pensamos o replanteamos una mirada meramente instrumental de la comunicación y de las herramientas tecnológicas que potencian estas formas de ser y de producir, a pensarla desde sus procesos y desde sus formas de configuración pedagógica, ¿sí? En esta diapositiva ustedes ven pues es un fragmento, es un párrafo de un texto de un antropólogo, del doctor Jeremy Nabri, que tenía un interés y era ir a explorar las formas en que las comunidades indígenas en la Amazonía peruana eh, estaban generando en torno a las plantas, a la manera en que conciben la tierra, ¿sí? Su forma de relación con agencias no humanas, pero agencias, y él encontraba aquí pues una pregunta que es bien interesante con la que cierra este párrafo, ¿no? En medio de todas esas marañas y esos entramados, esos sentidos y esas narraciones, ¿cómo abordar o cómo generar una interpretación para ahondar en el concepto, en los significados que aquí se manifiestan? ¿Sí? Una clave puede ser el desplazamiento hacia los procesos, indagar en las construcciones de sentido que generan las comunidades y también aventurarnos a este abanico de cosmovisiones que existen y que perviven en un territorio tan multicultural como es pues nuestro país.
Entonces, aquí la invitación también es a vincular otras formas de saber y de cosmovisiones que nos permitan salir como de esa perspectiva meramente instrumental para seguir apostando a investigaciones que nos ayuden a comprender el sentido de los fenómenos y de los acontecimientos. Ese es el cuarto eje de reflexión. El quinto eje lo titulo simpoiesis. Este concepto yo lo tomo, digamos, como de los avances o las investigaciones en el mundo de la biología y del universo celular. El concepto de simpoiesis hace alusión a cómo los humanos gestionamos, bueno, los seres en sí, gestionan pues su vida y su desarrollo desde la interacción con otros agentes, ¿sí? Y este eje de reflexión se vincula al eje número 4, ¿sí? De hecho, todos están encadenados intencionalmente, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros vamos a revisar las formas de relaciones dentro de los entornos virtuales y vinculado al tema de la educación, tenemos que ver las formas en que se encuentran y en que se afectan positiva o negativamente todas las formas de agencia o todos los nodos, hablando en lenguaje de redes, que no necesariamente son solo humanos, sino que pues nuestro desarrollo y nuestra condición ontológica humana pues está determinada también por los entrecruces que tenemos, por ejemplo, con especies vivas como los animales, otras formas de agencia como la naturaleza y también pues los objetos y las materialidades que se producen en la Tierra y sin las cuales pues la humanidad no es lo que sería actualmente, ¿no? Por ejemplo, las torres de telecomunicación, los teléfonos celulares, los computadores, las máquinas de transporte, que están de alguna manera directa o indirecta incidiendo estas formas de relacionamiento en esas dinámicas de construcción de conocimiento en los entornos digitales. Por ejemplo, en este espacio bien festivo, ¿no? De encontrarnos para presentar y conversar proyectos de investigación a través de una presencialidad asistida por tecnologías, pues eso cómo está impactando el medio ambiente. O dos, cómo eso es posible también gracias a unas materialidades, a unos objetos que son los que permiten, por ejemplo, una conexión estable y que podamos estar hablando desde latitudes diversas y geográficamente distantes. Sexto punto. El sexto punto de reflexión lo denomino etnovirtualidad. Aquí estamos hablando de un concepto de virtualidad que está anclado a una tradición del diseño del norte global. Y aquí mi invitación es un poco a hackear precisamente las estructuras y las dinámicas dentro de los entornos virtuales y que pensemos en cómo reconfigurar las redes digitales. Y esa reconfiguración implicaría cómo podemos generar dimensiones inéditas que permitan involucrar, por ejemplo, culturas diversas, lenguajes diversos, lenguas también diferentes, saberes ancestrales, materialidades y elementos simbólicos de nuestras propias culturas. Es decir, que estas dinámicas del mundo virtual no requieran solamente nuestra adaptación a las configuraciones y a los protocolos que están allí establecidos, sino que seamos nosotros mismos, desde nuestras realidades, quienes podamos determinar la virtualidad, cómo debe obedecer de alguna manera también o estar a nuestro servicio y configurarse desde una lógica propia. Eso también puede ayudarnos a contrarrestar las desigualdades en términos de producción de conocimiento y de tecnología que hay entre el norte global y el sur global. Aquí pues lo hacemos explícito a un enfoque de colonial, también de cómo podemos desmontar las matrices de discriminación o de violencia que se generan en torno a elementos interseccionales como la clase, el género y la raza. Lo séptimo es una idea que tomo desde la antropología y los estudios de investigación-acción y es cómo la investigación debe pensar la generación de productos multimedia para un mundo multimedia, ¿sí? Nosotros en el aula descubrimos que la manera en que se accede al conocimiento no está reducida solo al texto, sino que hay estudiantes que son, lo detallan ellos mismos, más audiovisuales o tienen otros formatos o canales de entrada al conocimiento. Entonces, esto también está coordinado con una intención de la maestría en educación virtual y es ampliar también la posibilidad de estructuras narrativas que permitan la circulación de la información para que logre impactar a otras comunidades, es decir, salirnos de formatos como
los artículos de investigación y las ponencias. Aquí pues marco un anuncio reiterado, no por reducir su pertinencia, sino porque hay audiencias que requieren o precisan de otros formatos, por ejemplo, columnas de opinión, inclusive cómo podemos circular conocimiento desde formatos como el cómic sin reducir la seriedad y la rigurosidad científica de los procesos que nosotros ejecutamos. Y finalizo mi intervención con una idea que espero resuene potente, y es que la investigación y este ejercicio de mapear, de cartografiar todas las experiencias de educación en los entornos virtuales para hacerlas mejores, no nos deben reducir la mirada simplemente a ver cómo generar propuestas pedagógicas y didácticas para solucionar o mejorar los procesos de aprendizaje en el aula, digamos esto a nivel micro, sino tener una orientación o una mirada mucho más amplia o macro. Es decir, cómo los proyectos de investigación deben ayudarnos a modificar las imperfecciones y los problemas del sistema educativo general que, digamos, aludiendo a evidencia empírica, se puede ver en los vacíos o en los resultados a veces bajos de pruebas estandarizadas, ¿sí? Entonces, aquí no se trata solamente de tener un impacto en la superficie, sino de generar una revolución o una transgresión en la estructura general de la educación. Creo que la investigación debe plantearse también ese propósito muy alcanzable. Con esto cerraría mi intervención. Les agradezco mucho la atención y su acompañamiento en este compartir de ideas que quería presentarles a ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias al doctor Luis Felipe Navarrete, quien ha querido compartir su conferencia e investigar en la era de la hipercomunicación. En este momento invitamos a todas las personas que se han conectado a esta sala general a ser parte también de los conversatorios alternos que surgen y se dan a través de este simposio. Los invitamos también a ser parte de estas exposiciones sobre los cartógrafos y sobre las voces expertas quienes darán también sus apreciaciones sobre el trabajo investigativo. Les invitamos también 6 de la tarde a darse cita en esta sala general para poder hacer el cierre de este magnífico simposio internacional. Quedamos atentos y estamos entonces a continuación, 6 de la tarde, para hacer el cierre del simposio. Gracias, doctor Luis Felipe, un abrazo y gracias a todos. Fabián, también igualmente un abrazo y un abrazo para todos los que nos acompañan en este y en los otros escenarios de este gran evento. Ya nos seguimos viendo.